El reloj que predice la muerte. La siguiente historia de terror pasó en Guerrero Viejo, un pequeño pueblo en Tamaulipas, México, durante la década de los años 50. La vida transcurría con la calma propia de las comunidades rurales. Sin embargo, en la vieja casona de la familia Ramírez, una serie de acontecimientos extraños comenzó a alterar la tranquilidad de su rutina diaria. La casona había sido heredada por Ignacio Ramírez, un hombre humilde, sencillo y trabajador que había regresado a su pueblo natal tras vivir varios años en una ciudad de México. Entre los objetos que Ignacio heredó de su querido abuelo, encontró un reloj de pie, alto y de madera oscura, cuya apariencia imponía respeto. El reloj tenía un diseño intricadamente tallado, con águilas y serpientes que parecían moverse bajo la luz. Ignacio, luego de contemplar el reloj por varias horas, lo colocó en la sala principal, sin saber que aquel artefacto transformaría su tranquila vida en una pesadilla. La primera señal ocurrió una fría noche, cuando el reloj marcó la medianoche con un campanazo que resonó por toda la casa. Ignacio, que estaba medio dormido en su sillón, notó que el sonido era más profundo de lo habitual, como si proviniera de las entrañas de la tierra. Al acercarse, observó que las manecillas habían comenzado a moverse hacia adelante y la esfera del reloj brillaba con un tenue resplandor rojizo. Asustado, se apartó, pero cuando el reloj volvió a detenerse, notó que ahora marcaba una hora extraña. El reloj ahora marcaba las 3:17 de la mañana. Al día siguiente, a las 3:17 de la tarde, la tía Margarita, una mujer mayor que vivía en una casita cercana, sufrió un accidente fatal mientras caminaba por el campo. Una viga podrida de un viejo granero cayó sobre ella, aplastándola y arrebatándole la vida al instante. Ignacio en ese momento no relacionó el incidente con el reloj, pero pensó que era una coincidencia macabra. Sin embargo, la idea comenzó a germinar en su mente. La segunda advertencia fue más directa. Una noche, mientras cenaba con su querida esposa Lucía, el reloj volvió a emitir ese campanazo profundo. Ignacio y Lucía se miraron confundidos. No era la hora en que el reloj solía marcar. Al acercarse al reloj, Ignacio vio que la esfera ahora tenía escrito un nombre: Julián. Julián era el nombre de su mejor amigo de la infancia, a quien apreciaba mucho y quien vivía en un pueblo vecino. Junto al nombre se marcaba la hora, las 11:45 de la mañana. Ignacio, lleno de ansiedad, intentó advertir a Julián. Viajó directamente hasta su casa y le rogó que no saliera ese día. Julián, incrédulo, se rió de la advertencia. Ese mismo día en la noche, exactamente a las 11:45 de la noche, Julián sufrió un aparatoso accidente automovilístico en una carretera solitaria. Su coche se volcó y dio varias volteretas después de esquivar un venado que cruzó inesperadamente la calle en cual él conducía. Ignacio ya no tenía dudas, el reloj predecía la muerte. Pero ¿cómo podía detenerlo? Intentó deshacerse de él, lo llevó al río y lo lanzó a las aguas turbulentas. No obstante, esa misma noche, el reloj volvió a aparecer en su sala, intacto y con un brillo más intenso que nunca. Ignacio, desesperado, acudió al padre Esteban, el sacerdote del pueblo, quien era conocido por su conocimiento de lo sobrenatural. El padre Esteban escuchó la historia con atención y reveló que el reloj había pertenecido a un hombre obsesionado con el tiempo y la muerte. Ese hombre había sido un relojero que, tras perder a su familia en un incendio, dedicó su vida a crear un artefacto que pudiera advertir sobre la muerte. Sin embargo, sus experimentos atrajeron fuerzas oscuras y el reloj quedó maldito. «No puedes detener el reloj, Ignacio», dijo el sacerdote con voz sombría. «Pero tal vez puedas encontrar una forma de romper el ciclo».
Debes enfrentarte a lo que representa y buscar redimir a las almas atrapadas en su mecanismo. Esa noche, Ignacio decidió quedarse despierto frente al reloj, esperando la próxima predicción. A la medianoche, las manecillas giraron violentamente y la esfera mostró un nuevo nombre, Lucía. El corazón de Ignacio se detuvo por un instante. No podía permitir que su esposa muriera. Sin pensarlo dos veces, rompió el vidrio que protegía la esfera y metió la mano en el interior del reloj. Al hacerlo, sintió un dolor agudo y un frío que recorrió todo su cuerpo. Dentro del reloj, Ignacio vio algo imposible, un mundo de engranajes gigantes, donde sombras humanas se movían atrapadas entre las piezas. Una voz profunda resonó en su mente: si quieres salvarla, deberás tomar su lugar. Sin dudarlo, Ignacio aceptó. Lucía se despertó al escuchar un fuerte estallido. Corrió a la sala y encontró el reloj destrozado en el suelo. Ignacio había desaparecido. Aunque buscó desesperadamente, nunca lo encontró. Desde entonces, la casa quedó marcada por una extraña sensación de quietud, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El reloj fue olvidado y llevado al desván. Pero de vez en cuando, Lucía juraba escuchar un leve tic-tac proveniente de las sombras, recordándole que el tiempo y la muerte nunca dejan de acechar. Con los años, la historia del reloj y de Ignacio se convirtió en una leyenda local. Se decía que el reloj aparecía en otras casas, siempre anunciando tragedias inevitables. Una joven llamada Clara, que había oído hablar del artefacto, decidió investigar su paradero tras encontrar referencias en un viejo diario. Clara descubrió que el reloj había sido trasladado al mercado de antigüedades de un pueblo vecino, donde un comerciante lo exhibía como una rareza. Clara, motivada por la curiosidad y el deseo de desentrañar el misterio, compró el reloj y lo llevó a su hogar. Al anochecer, el artefacto comenzó a emitir ese familiar campanazo profundo. Clara, lejos de sentir miedo, se sentó frente a él y observó cómo las manecillas giraban hasta detenerse en 1 hora, 2:13 de la tarde. Pero esta vez no había un nombre, solo un mensaje grabado en la esfera: encuentra la llave. Intrigada, Clara investigó entre los documentos que había encontrado junto con el reloj. Descubrió un mapa que parecía indicar la ubicación de una cripta olvidada en el cementerio del pueblo. Decidida, visitó la cripta al amanecer y encontró un viejo cofre sellado con un candado oxidado. Dentro del cofre, halló una llave acompañada de una nota escrita por el relojero: esta llave libera el tiempo atrapado. Pero todo acto tiene un precio. Clara regresó a casa y colocó la llave en el mecanismo del reloj. Al girarla, el artefacto comenzó a desmoronarse, liberando una corriente de aire helado que recorrió toda la casa. En ese instante, Clara vio las sombras de las almas atrapadas desaparecer, incluyendo la de Ignacio, quien le dedicó una última mirada agradecida antes de desvanecerse. Desde entonces, el reloj dejó de funcionar. Clara lo conservó como un recordatorio de que aunque el tiempo puede ser una fuerza implacable, también puede ser vencido con valentía y sacrificio. Sin embargo, la tranquilidad no duraría para siempre. Años después, el reloj volvió a despertar. Clara, ahora una mujer mayor, escuchó un día el inconfundible tic-tac proveniente de un rincón olvidado de su casa. Al acercarse, vio que el reloj estaba reparado, como si nunca hubiese sido destruido. Las manecillas giraron rápidamente y la esfera mostró un nuevo mensaje: el ciclo no ha terminado. Desesperada, Clara buscó ayuda en un joven historiador llamado Alejandro, conocido por su fascinación por lo paranormal. Juntos comenzaron a investigar más a fondo los orígenes del relojero maldito.
Descubrieron que el reloj no solo predecía la muerte, sino que también era un conducto para una entidad oscura conocida como el guardián del tiempo. El guardián era un ser que alimentaba su poder del miedo y la desesperación que causaba el reloj. Según documentos antiguos encontrados por Alejandro, el reloj había sido diseñado no solo para advertir sobre la muerte, sino para permitir que el guardián recolectara las almas de quienes no lograban romper su maldición. Clara y Alejandro supieron que la única forma de detenerlo era destruir el vínculo que conectaba al guardián con el reloj. Siguiendo pistas, los dos encontraron un ritual oculto en un grimorio olvidado. El ritual requería un sacrificio personal y la destrucción de un fragmento del alma del guardián, encerrado en el péndulo del reloj. Clara, decidida a terminar con el ciclo de sufrimiento, aceptó llevar a cabo el ritual, aunque sabía que podría costarle la vida. La noche del ritual, Clara y Alejandro encendieron velas alrededor del reloj y comenzaron a recitar las palabras del grimorio. Mientras lo hacían, el reloj comenzó a vibrar y a emitir un sonido desgarrador. Una sombra oscura emergió del péndulo, tomando la forma de una figura espectral con ojos rojos brillantes. «No pueden detenerme», rugió el guardián. «El tiempo me pertenece». Clara, armada con la llave y una daga ceremonial, se enfrentó al guardián. Mientras Alejandro continuaba el ritual, Clara clavó la daga en el péndulo, rompiendo el fragmento del alma del guardián. La figura espectral gritó y se desvaneció en una nube de humo negro. El reloj explotó en una lluvia de astillas y engranajes, dejando solo silencio tras de sí. Clara, agotada pero viva, cayó de rodillas. Alejandro la ayudó a levantarse y juntos salieron de la casa, dejando atrás los restos del reloj. Sabían que habían roto el ciclo, pero también entendieron que jugar con el tiempo siempre tendría consecuencias. Aunque el reloj había sido destruido, el legado del guardián del tiempo perduró en las historias del pueblo. Clara y Alejandro dedicaron el resto de sus vidas a estudiar objetos malditos, asegurándose de que ninguno pudiera causar más daño. Y aunque nunca volvieron a escuchar el tic-tac del reloj, en las noches más silenciosas, Clara juraba sentir una leve presencia, como un recordatorio de que el tiempo, aunque vencido, nunca se detiene del todo. Otros casos relacionados con el reloj. El reloj no siempre se mantuvo en la casona de Ignacio o en las manos de Clara. A lo largo de los años, varias familias lo encontraron, cada una enfrentando su propia tragedia. La familia Ortega, en 1963, el reloj apareció en la casa de los Ortega, una familia numerosa. El padre, don Emilio, ignoró las primeras señales del artefacto. Una noche, el reloj marcó la hora a las 10:22 de la noche y mostró el nombre Isabel, la hija menor de don Emilio. Al otro día, Isabel sufrió una fiebre fulminante que los médicos no lograron explicar. Isabel murió exactamente a las 10:22 de la mañana. Don Emilio, al darse cuenta de la conexión, intentó destruir el reloj con un hacha, pero el artefacto permaneció intacto. Días después, el reloj predijo la muerte de don Emilio, quien se cayó de un árbol mientras trabajaba podando árboles en un rancho a las afueras del pueblo donde vivía. El carpintero Benjamín, en 1971, Benjamín, un carpintero local, adquirió el reloj en una subasta. Fascinado por su diseño, lo restauró y lo colocó en su taller. Poco después, el reloj comenzó a marcar horas acompañadas de nombres. Benjamín intentó ignorarlo hasta que el nombre Ángela, su esposa, apareció en la esfera. Aunque trató de mantenerla a salvo, Ángela murió calcinada en un incendio que consumió por completo el taller de ebanistería propiedad de Benjamín. Devastado,
Benjamín no pudo con el dolor que sentía en su corazón al perder a su esposa de muchos años y se suicidó días después, dejando el reloj atrás. La joven Martina. En 1968, Martina, una estudiante curiosa, encontró el reloj en un mercado de antigüedades. Lo compró y lo llevó a su casa, donde pronto comenzó a experimentar pesadillas y visiones. El reloj marcó su propia muerte a las 4:45 de la mañana. Aterrada, Martina intentó huir del pueblo, pero fue atropellada por un camión mientras cruzaba una carretera desierta, justo a la hora indicada que el reloj marcó su nombre y la hora en que Martina moriría a las 4:45 de la tarde. Cada vez que el reloj terminaba su ciclo con una víctima, desaparecía, solo para reaparecer años después, llevando su maldición a nuevas personas. Estas historias se convirtieron en leyendas de terror que los habitantes contaban para advertir a sus hijos sobre la curiosidad peligrosa. Nadie sabía con certeza cómo detenerlo, hasta que Clara y Alejandro lograron enfrentarse al guardián del tiempo. Gracias por escuchar esta historia de terror. Espero le haya gustado y que se suscriban al canal Aura Misteriosa y por favor, activen la campanita para nuevas historias.